Tal cual, yo no conozco en detalle el tratado, pero sí, claramente es muy buena la intervención. Claramente, Tito Livio, digamos que es el historiador que nos reproduce la versión más simple, está escribiendo, digamos, el tratado desde el 211 a.C. y él escribe en el 30 más o menos, o en el 20 a.C., 200 años más tarde. Probablemente haya simplificado los términos. Lo que a mí me queda en duda es de dónde saca él esta versión. Probablemente no del tratado en sí, porque claramente el tratado dice otra cosa, y entonces ¿de dónde sale? El problema es que en el caso de Polibio no tenemos el tratado. Esa parte de la obra está perdida. Entonces, bueno, se ha escrito mucho sobre si Polibio tuvo acceso al tratado, si después Livio pudo consultar a Polibio, si no es esa la hipótesis principal. O sea, empiezan a ocurrir estas cuestiones complejas de tratar de determinar de dónde viene la información. Obviamente, no hay una respuesta única para este tipo de problemas, pero bueno, nos sirve también para pensar un poco en el origen de las fuentes y la dinámica que tienen los textos históricos y cómo muchas veces estos textos, eh, digamos, recuperan cierta información verídica y la transforman, digamos, de acuerdo a los intereses de la época. Bien, bueno, vamos a hablar de una serie de campañas que van a empezar ahora a partir del año 210, que van a ser las campañas militares que van a ocurrir fundamentalmente en Grecia como consecuencia de la firma del tratado realizado entre el 212 y el 211. Bueno, Filipo va a responder muy enérgicamente ya en la primavera siguiente a la captura de esta región. Para que se den una idea, esto que yo estoy señalando acá sería Etolia, ¿sí? Esta región sería Etolia. Esto sería Acarnania, digamos, esta región de acá. Y con la captura de estas islas, Zacinto, Acarnania, ¿sí? Los macedonios se van a ver en la necesidad de responder. Y Filipo lo va a hacer muy enérgicamente ya en la primavera del año 210. Y lo primero que va a hacer es lo que hacen todos los reyes macedonios cuando quieren salir de campaña. Y eso es hacer una campaña previa. ¿Dónde? En el norte. ¿Y por qué? Básicamente porque en el norte de Macedonia hay tribus que siempre están al acecho, esperando que los reyes salgan del reino para entrar en las llanuras de Macedonia y devastar todo. Filipo, que es un gran heredero de esta tradición de reyes macedonios súper militaristas, va a lanzarse hacia el norte del reino y va a derrotar a los dárdanos y tracios, tribus del norte, y luego va a tratar de proteger sus fronteras de un ataque etolio y finalmente va a marchar hacia el sur, hasta esta región, hasta Carnania, que estaba muy presionada por la flota romana, que básicamente la bloqueaba por completo, y los etolios que estaban tratando de entrar en la región. Bueno, los ataques de Filipo van a ser exitosos en el sentido de que van a alcanzar para que los etolios dejen de atacar a Carnania, y entonces los romanos y los etolios van a buscar otras víctimas, y esa víctima la van a encontrar en esta región que ven acá, digamos, al norte del Peloponeso, donde había una ciudad llamada Antícira que estaba aliada a los macedonios. Bueno, acá va a ocurrir la captura de esta ciudad y se van a poner en práctica las condiciones de ese tratado que vimos en la diapositiva anterior. Nos dice Livio que la ciudad fue capturada, que sus habitantes fueron esclavizados y que los muros, los edificios y los campos fueron para los etolios, mientras que los prisioneros fueron vendidos por los romanos y llevados hasta Italia, donde se convirtieron en esclavos. También la isla de Egina, esta isla que ven acá, ¿sí? Entre, digamos, lo que sería el Peloponeso y el Ática, también va a ser capturada por la flota romana y sus habitantes fueron hechos prisioneros. Esto, sin embargo, Livio no lo cuenta, es decir, que se olvidó de decirlo, ¿no? Nos cuenta que Anticira fue ocupada, nos comenta muy brevemente lo que les pasó a sus habitantes, pero cuando llega el momento de hablar de la captura de Egina, una de las islas más importantes griegas, no nos cuenta nada. Y sabemos que Polibio sí habló de este evento,
y que le dio una importancia bastante grande al hecho. Así que ya ahí tenemos una pequeña diferencia. Bien, también los etolios este año, aprovechando que la campaña militar no había sido muy provechosa, van a enviar una serie de embajadores hasta el Peloponeso, donde van a tratar de acuerdo a lo que decía el tratado, ¿se acuerdan que el tratado implicaba invocar a los aliados de cada bando? Bueno, los ilirios se suman a la guerra de parte del lado romano y los etolios envían embajadores que van a ir fundamentalmente hasta Esparta, y donde van a convencer en una serie de conferencias a los éforos espartanos y a las asambleas espartanas de unirse a la guerra. También sabemos que aparte de que los espartanos se unen a la guerra, los, eh, los eleos, los eleos se van a unir a la guerra, a esta región de acá, ¿sí? Y finalmente el rey de Asia, uno de los reyes de Asia, Atalo, perdón, de Pérgamo, también se va a unir a la guerra. Con lo cual, para ya el primer año en donde hay un conflicto directamente en Grecia propiamente dicha, vamos a tener como bandos, por así decir, a los aqueos, que dominan toda esta región de Acaya y Arcadia, también dominan la región de Argólide, Corinto, a los macedonios y al resto de los peloponesios en un estado donde ya se están uniendo, por así decir, a los romanos y a los etolios. Con lo cual, podemos ver que la estrategia romana está surtiendo éxito. Grecia está volviendo a una situación de conflicto y esto va a mantener ocupado a Filipo, el objetivo central de todo esto, en Grecia y le va a impedir cruzar hacia Italia. Bueno, Polibio incluye en estos años, en particular en el año 210, los discursos que los embajadores etolios dan en Esparta cuando tratan de convencer a los demonios. Y los discursos son muy interesantes porque nos muestran un poco los argumentos que usaban los etolios para tratar de convencer a los espartanos de unirse a la alianza con los romanos. Y dice lo siguiente: uno de los oradores, según Polibio, dice lo siguiente: hemos llegado aquí poseídos por la convicción de que en nuestra disertación debemos persuadiros de que os es a la vez honesto y útil, dado que os sea posible, prestarnos atención en lo que decimos sobre el peligro que amenaza a Grecia, y tomar decisiones dignas y que no os perjudiquen haciéndonos partícipes de nuestros ideales. ¿Con quién exigís de estos que hagan una alianza? Perdón, acá hay una aclaración que tengo que hacer. El que está hablando ahora es un embajador no de los etolios, que habló antes, sino que el que está hablando es un embajador de Filipo, en realidad de los acarnanios, pero habla en nombre de Filipo, tratando de convencer a los espartanos que no se unan a los romanos, que esto va a ser terrible para Grecia, que tienen que evitarlo por todos los medios. Entonces les hace una pregunta retórica: ¿con quién exigís de estos que hagan una alianza? ¿No es con los bárbaros? Haciendo referencia a los romanos. Fíjense que en el discurso los romanos son llamados bárbaros, ¿no? Obra de Polibio. ¿Y os parece que las cosas están como antes? ¿No es exactamente lo contrario? Antes disputabais la hegemonía y el prestigio de aqueos y a macedonios, que son linaje vuestro, o sea, que son griegos como ustedes, concretamente a su caudillo Filipo. Pero en la guerra de ahora, unos hombres bárbaros, extranjeros, pretenden esclavizar a Grecia entera. Esto es súper interesante. Es decir, Polibio, por así decir, le pone el micrófono a uno de los embajadores griegos y le hace decir dos veces que los romanos son bárbaros y que lo que buscan es esclavizar a los griegos. No nos olvidemos de esto después cuando veamos el tema historiográfico. Sigo. Vosotros creéis que os aguijonean contra Filipo y no os apercibís de que os empujan contra vosotros mismos y contra toda Grecia. Ahora los etolios se comportan como aquellos que están en guerra e introducen dentro de sus ciudades guarniciones más potentes que su mismo ejército para asegurarse y para disipar el pánico que les infunden sus enemigos. Pero con ello se convierten en súbditos de este ejército amigo. Es decir, aparece la idea de que los romanos van a convertirse en los amos a partir de la alianza con los etolios. Los etolios los están trayendo a Grecia y sin darse cuenta los romanos se van a quedar con toda Grecia. En su intento de derrotar a Filipo y de humillar a Macedonia, les pasa desapercibido el nubarrón que nos viene de Occidente, Roma, el cual, quizás sí, primero oscurecerá Macedonia, pero inmediatamente después causará un estrago general en Grecia.
Bueno, este es un discurso clave para entender la mirada griega sobre el problema, porque si bien obviamente este orador no representa a todos los griegos, claramente representa a muchos de ellos que se sienten incómodos con la alianza que los etolios están haciendo con los romanos. Peligrosa desde este punto de vista porque con digamos, con la excusa de salvar a Grecia están metiendo al enemigo adentro. Bien, al año siguiente se renueva la campaña. En general, alguien me preguntaba la otra vez cómo ocurrían estas campañas. Bueno, en general, aproximadamente entre marzo y abril empezaba la campaña y la campaña duraba hasta aproximadamente octubre de ese mismo año, es decir, que una campaña de unos 6 o 7 meses y después se iba a invernar porque obviamente había menos recursos, había menos posibilidad de sostener al ejército en los campos donde no había alimentos. Entonces pasa el invierno y la campaña del año siguiente va a empezar por tierra. Los espartanos, esta región que yo estoy marcando acá, van a empezar atacando a los aqueos que están en el norte del Peloponeso. Estos que se hallan, fíjense que están completamente rodeados, tienen a los etolios acá, a los eleos por acá, a los espartanos por acá, a los romanos que controlan todo el mar, le van a pedir ayuda a los macedonios. Pero cuando efectivamente los macedonios envían refuerzos, van a ocurrir una serie de batallas en esta región de acá, que digamos es el centro de Grecia, la región de Fócide y de Beocia. Bueno, en la batalla, estas dos batallas que no son particularmente significativas, no son demasiado importantes, van a vencer los macedonios 2 veces. Eh, pero cuando Filipo digamos, se hallaba en camino para continuar con el camino, digamos, se hallaba en camino para auxiliar a sus vecinos del Peloponeso, le van a llegar embajadores que vienen desde el mar Egeo y que vienen desde Egipto. Esta es la primera vez, año 209, que llegan estos embajadores que le van a pedir a Filipo que por favor termine con esta guerra, porque en su intento de derrotar a los romanos está haciendo que todos los griegos se peleen y, aún peor incluso, usando un poco de sarcasmo, está destruyendo el comercio del que ellos viven. Los isleños de Grecia, básicamente, dependían de que el flujo comercial que conectaba el Mar Negro con Egipto fuese, digamos, fluyese activamente y con la guerra se ha interrumpido este comercio, está perjudicándose este comercio y por lo tanto esto está dañando toda la región y está provocando una gran inestabilidad. Bueno, la embajada tiene cierto éxito porque Filipo va a firmar una tregua solo con los etolios, pero va a durar muy poco esa tregua, aproximadamente un mes, porque cuando los etolios empiezan a pensarlo un poco mejor, llegan nuevamente, desembarcan nuevamente los romanos con tropas nuevas y desembarca el rey Atalo de Pérgamo y se va a reanudar la guerra. Bueno, los romanos y los aliados de los romanos, aprovechando que tienen el dominio de los mares, que rodean, por así decir, a Grecia como, como de forma general, van a buscar devastar toda la costa y van a hacer una serie de depredaciones sobre el norte de la Liga Aquea y también sobre esta región que es Élide, donde está, digamos, la región de Olimpia, en Grecia. Acaba de ocurrir otro enfrentamiento en esta región, cerca de la capital de Elis, eh, y en este encuentro, si bien no queda claro cuál de los dos bandos gana, prácticamente cae prisionero, quedó muy cerquita de caer prisionero Filipo, con lo cual la guerra hubiese tenido un fin bastante rápido, pero bueno, el rey se salva y logra escapar y logra volver a Macedonia. Eh, También antes de concluir la campaña, el rey va a aprovechar que los romanos vuelven a embarcarse y van a aprovechar para devastar toda la región capturando un gran botín, pero avisado de que los ilirios y los tracios y estas tribus del norte se encuentran una vez más atacando sus fronteras, tiene que volver hasta Macedonia para defenderla. Como pueden ver, los macedonios están luchando una guerra bastante desigual. Si bien claramente son quienes mejor dominan la guerra terrestre,
el hecho de que Filipo no tenga una flota lo está poniendo en una gran desventaja y implica que tiene que hacer esfuerzos prácticamente sobrehumanos para cubrir todo el territorio y defender a sus aliados que están muy presionados. Bueno, eh, Polibio nos cuenta algo interesante en la campaña de este año, que es que antes de volver a Macedonia, Filipo participa de uno de los juegos nemeos en el Peloponeso, y nos hace una descripción muy colorida del rey, y nos cuenta de su psiquis y de sus ideas y de sus obsesiones. Nos cuenta lo siguiente, Polibio. Después de los Juegos Nemeos, Filipo, rey de los Macedonios, regresó a Argos. Recordemos que Argos era la ciudad técnicamente de origen de estos reyes macedonios, míticamente, ¿no? Pero bueno, ellos la consideran su ciudad de origen. Se despojó de la diadema y de la túnica de púrpura, porque pretendía asemejarse a los hombres corrientes y ser más accesible y popular. Pero, a medida que usaba de ropajes más sencillos, se arrogaba un poder cada vez mayor y más tiránico. No se limitaba a tantear a las viudas, ni le satisfacía totalmente fornicar con las casadas, sino que mandaba que acudiera a él cualquiera que se le ofreciera a la vista. Afrentaba notoriamente a las que no le complacían, organizándoles bailes orgiásticos a domicilio. Llamaba como si fueran unas cantatas, ¿no?, a domicilio en donde aparentemente abusaba de estas mujeres. Llamaba a sus maridos e hijos y los alarmaba con pretextos sin base. Demostró gran locura e insolencia. Por sus alardes de excesiva licencia durante su estancia en la región, molestó sin tregua a muchos aqueos, en su mayoría hombres modestos. Constreñidos por la guerra que los amenazaba por todas partes, los aqueos se veían forzados a aguantarse y a soportar aquello tan antinatural. Bueno, esta descripción tan colorida, tan negativa que hace Polibio, algunos la han visto como una exageración. Sin ir más lejos, hay una autora muy reciente británica llamada Emma Nicholson que ha puesto en duda esta visión de Filipo como un rey tiránico, como un rey malo. De hecho, destaca todo lo contrario, que Filipo hacía lo imposible por tratar de salvar a sus aliados y que sus acciones son más elocuentes que esta descripción. Con lo cual pueden ver que hay ciertas discusiones, ciertos debates sobre si Polibio también puede ser una fuente confiable o no en este sentido. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿No hay dudas? Bueno, ya nos estamos aproximando hasta el final. Bueno, les tengo que contar un poco más de la campaña del año siguiente, la campaña del año 208, que es muy similar, muy parecida en la dinámica a la campaña del año anterior. Básicamente, supremacía naval de los aliados, supremacía terrestre de Filipo y de sus aliados. Bueno, el rey va a marchar hacia el sur, otra vez, normalmente esa es la dinámica, ¿no? Ataca primero a los ilirios en el norte, en primavera, después marcha hacia el sur y va a esperar en Tesalia, la frontera del reino macedonio con los etolios, va a esperar un ataque enemigo. Bueno, los romanos van a lanzar un ataque naval sobre la isla de Eubea, una isla que está, digamos, por así decir, enfrente de el Ática, que pertenecía a los reyes de Macedonia. Y acá vuelve a ocurrir que los romanos toman una de las ciudades, Oreo, y la van a capturar por traición, a la cual van además a saquear. Se vuelve a poner en práctica esta dinámica del tratado, en donde los romanos se quedan con los despojos móviles y los etolios con el territorio. Luego van a intentar hacer lo mismo cruzando hacia el continente griego, eh, pero van a ser derrotados y finalmente cuando los etolios traten de salir a cubrir a sus aliados, también van a ser derrotados en Termópilas, ese sitio tan famoso por las guerras contra los persas. Bueno, Filipo en esta campaña va a ser muy exitoso, va a lograr, además de derrotar por separado a los romanos, a Talo de Pérgamo y a los etolios, va a empezar a ocupar varias regiones fronterizas con los etolios, y en ese momento vuelven a aparecer los embajadores griegos, ¿no? Que siguen insistiendo en que hay que llegar a un acuerdo, que no pueden seguir así, que los griegos están en riesgo de ser perjudicados por esta guerra. eh, y bueno, los embajadores, Filipo les va a decir que les promete que sí, que les va a ayudar, pero en última instancia, viendo que está ganando, por así decir, los combates militares,
los despide sin mayores promesas. Bueno, simultáneamente a esto, en Esparta, en la Lacedemonia, digamos, los espartanos van a tratar de avanzar hacia el norte y atacar a los aliados de Filipo. En este momento, Filipo va a tener que nuevamente acudir hacia el Peloponeso, pero no va a lograr encontrarlos en el campo, porque se habían retirado justo antes de que él llegase. Vuelve a ocurrir la misma dinámica de siempre. Los, eh, los ilirios, aprovechando que Filipo está demasiado ocupado en el sur, atacan el norte y Filipo se tiene que retirar. Tarea bastante dura la de este rey en esta campaña. Bueno, acá a mí me interesa destacar un poco las embajadas, porque las embajadas son uno de los focos de disputa entre los historiadores que trabajamos este tema. Y Apiano, una fuente contemporánea a Tito Livio, en realidad no, es un poquito posterior, es unos 100 años después, nos da información sobre estas embajadas y nos cuenta cuál era la actitud de griegos y romanos respecto a ellas. Nos dice lo siguiente: embajadores de Ptolomeo, rey de Egipto, y junto con ellos otros enviados por los de Quíos, Mitilene y Aminandro, rey de los atamanes, un rey menor que yo no mencioné, se reunieron por 2 veces para tratar de solventar las diferencias entre los romanos y los etolios y Filipo. Fíjense que acá dice, esto es muy importante, este Apiano, que está hablando bastante más tarde, está usando otras fuentes que quizás no conocemos, nos dice que estos embajadores griegos estaban mediando entre Etolios y Filipo, pero también con los romanos. Esto va a tratar de ser negado por muchos autores actuales que dicen que esto es una mentira, una distorsión, una falsificación. Pero bueno, la fuente dice eso, ¿no? Que la mediación es entre los etolios, Filipo, pero también con los romanos. Y sigue diciendo esto Apiano. Precisamente en el lugar en que los etolios solían llamar a consulta a las ciudades. Pero Sulpicio, el nuevo comandante romano, dijo que no estaba en su mano decidir nada acerca de la paz y escribió en secreto al Senado que era útil para los romanos que los etolios continuaran en guerra con Filipo. El Senado, en consecuencia, pidió el tratado. Así que podemos ver que, según Apiano, los romanos se daban cuenta de que estaban, por así decir, sus aliados estaban pasándola mal y que algunos quizás estuviesen en deseo, condiciones de firmar una paz, pero que intervinieron activamente para evitar que esta paz por separado se firmara, obviamente porque los más perjudicados iban a ser ellos. Recordemos que a todo esto, todavía los romanos estaban en guerra con los cartagineses, por lo tanto, mantener ocupado a Filipo en Grecia era de gran ayuda. Bien, bueno, a partir de este momento, para el año siguiente, 207, y sobre todo para el 206, Livio no dice nada. Este es un gran misterio que ha ocasionado problemas mayúsculos para quienes estudiamos esta guerra. Es decir, el autor, básicamente Polibio, que es nuestra fuente originaria o principal de estos eventos, está perdida. Lo único que tenemos son muy pequeños fragmentitos de la obra. Y Livio, que se había tomado este trabajo de contar qué pasaba aproximadamente año tras año, en el 207 y 206 aparentemente decide no contar nada. ¿Sí? Lo que sí nos dice, ya para el año 205, bastante más tarde, es que los romanos en el 207 y en el 206 habían descuidado la situación de Grecia. ¿Sí? Eh, Sin embargo, sabemos por el mismo Livio más tarde, y también por fragmentos de Polibio más tardíos, que estos años, lejos de estar, digamos, sin actividad, fueron de los más activos de todos. Ocurrió de todo en estos años. Básicamente, hubo otra embajada griega, esta vez más insistente todavía, más ciudades se plegaron a la embajada, tratando de evitar que la guerra se saliese de control. Filipo terminó vendiéndole una isla a un rey fronterizo, a Minandro, ya lo vimos mediando en el año anterior, y a cambio de esa mediación, de esa venta de esa isla, a Minandro finalmente les permitió usar sus tierras para que el ejército macedonio entre en la región de Etolia, donde Filipo va a devastar el territorio de los etolios, va a saquear nuevamente a los etolios y va a poner en duda su permanencia en la guerra, ¿sí?
en el saqueo de Termón, otra vez, dos veces en menos de 15 años. Nos cuenta Polibio en uno de los fragmentos que va a destruir todas las estatuas de los dioses, que va a cometer toda serie de abusos contra los muertos y contra los vivos, por así decirlo. Y Polibio va a criticar estas acciones. Además, en simultáneo, no solamente va a haber enfrentamientos entre Filipo y los etolios, sino que también los aqueos, estos aliados de Filipo en el Peloponeso, van a reforzar, van a hacer una especie digamos, lo que van a hacer es a entrenar a sus tropas con el armamento y las tácticas macedonias, la falange macedónica, y después de varios años de entrenamiento, los aqueos, que habían estado bastante tímidos hasta ahí, van a salir al combate y van a enfrentar a sus enemigos espartanos, que todos los años básicamente trataban de someterlos, y va a ocurrir la batalla más importante de toda la guerra, de toda la Primera Guerra Macedónica, que no es una batalla entre etolios, entre macedonios y romanos, sino que es justamente una batalla entre peloponesios, con lo cual nos muestra un poco que el verdadero juego, por así decir, se jugaba en Grecia y no tanto en estos momentos en el mar. Bueno, esa batalla es la batalla de Mantinea, que es considerada una de las últimas grandes batallas de este periodo, en donde los aqueos van a derrotar a los espartanos y van a dar el primer paso para después convertirse eventualmente en los amos, por así decir, del Peloponeso. De hecho, en época muy posterior, ya en época más tardía, el nombre de la provincia griega, ¿no? No era Graequia, sino que era Acaia, ¿no? La región de los aqueos. Y esto es porque justamente los aqueos a partir de este momento van a empezar a tener un rol predominante en la región de Grecia. Bien, Polibio nos va a incluir, uno de los pocos fragmentos que tenemos de este periodo, las palabras de un embajador en el año 207 que va hasta Etolia, que va hasta la región de Etolia, y que aparentemente es un embajador de Rodas, esta isla que está enfrente de Turquía, que en este momento era uno de los centros comerciales más importantes de todo el Mediterráneo. Los rodios estaban ya tratando hacía un par de años de mediar para terminar con la guerra, que dañaba mucho sus intereses en la región y también, no solamente económicos, sino también geopolíticos. Y este embajador va a tener unas palabras muy interesantes. Polibio nos dice que dice lo siguiente. Poneos ante los ojos vuestra propia ignorancia, le dice el embajador a los etolios. Afirmáis que lucháis contra Filipo en pro de Grecia entera, la cual una vez liberada no deberá obedecer las órdenes de aquel. La verdad es, sin embargo, que combatís para arruinar y esclavizar a todos los griegos. Esto es lo que dice vuestro pacto con los romanos, establecido primero en la letra, pero que ahora vemos trasladado a la realidad. ¿No hay aquí el principio de grandes desastres para todos los griegos? Si los romanos se desembarazan de la guerra de Italia, cosa que sucederá de inmediato, porque Aníbal se encuentra acorralado en una región muy pequeña de los Abruzos, lo lógico será que ataquen con todas sus fuerzas las tierras de Grecia. Aparentemente ayudarán a los etolios contra Filipo, pero en realidad nos someterán a todos. Mucho me temo que esto sea demasiado claro. Cuando nos hayan arrojado, si se proponen tratarnos humanamente, los romanos cosecharán crédito y gratitud. Si se conducen con nosotros duramente, se aprovecharán de las muertes y de las haciendas de los supervivientes. Este es uno de los fragmentos, a mi entender, más interesantes de todo el trabajo de Polibio que ha sobrevivido, porque si bien es un discurso, y por lo tanto los discursos tienen cierta plasticidad, es decir, no es necesariamente lo que Polibio cree que los romanos van a hacer, pero sí muestra que digamos, nos muestra que había cierta versión en Grecia de lo que podía pasar si ganaban los romanos. Hay varios aspectos que me gustaría destacar del discurso. Primero, los etolios no decían que combatían a favor de Grecia, pero en realidad los vemos, digamos, actuando, haciendo acuerdos con los romanos en los cuales autorizan a los romanos a llevarse a los prisioneros. Clara señal de que este es un acuerdo malo para Grecia. Segundo, nos muestra que ya para el 207 los romanos estaban un poco mejor en Italia y por lo tanto había un gran riesgo para los griegos de que, liberados de este problema, pasaran a Grecia y
completaran esta gran amenaza de esclavizar a todos los griegos. Otro elemento que me parece interesante, los griegos tenían literalmente miedo de que los arrojaran, que los convirtieran en esclavos, y que esto lo pudieran hacer no solamente literalmente en el sentido de que los esclavizaran porque sí, sino que los esclavizaran de forma diplomática, es decir, que liberándolos de esta, o sea, esclavitud, los ganaran crédito por liberarlos de los macedonios y que después, gracias a ese crédito, los griegos se sintieran en su deuda. Esto probablemente sea una mirada retrospectiva que tiene Polibio, que sabe que esto es efectivamente lo que terminó ocurriendo. Los romanos, en una guerra posterior, Segunda Guerra Macedónica, terminaron liberando, muy entre comillas, a los griegos, es algo debatible, y finalmente los terminaron poniendo en su deuda, ¿no? Por haberlos liberado. Bien, Disculpa, Ignacio, un segundito. y por ¿La favor, escultura representa a Filipo? la escultura, perdón que no lo haya mencionado, pero es una escultura moderna, no es una escultura de ese periodo y representa a Filopoemen. Filopoemen fue digamos, el estratega aqueo que reorganizó al ejército aqueo y logró derrotar a los espartanos. Filopoemen está, por ejemplo, Plutarco tiene un libro dedicado a él, Vida de Filopoemen, y Sí, sí. va a ser considerado comillas, el último de los griegos Ujú. porque es el que va, por así decir, liderar la última resistencia en Grecia contra los romanos. En este periodo, entre las luchas internas y algunas traiciones, parece que empiezan a llevar a la Grecia a la decadencia, ¿no? Bueno, sí, muchos autores de este periodo, en particular Polibio, considera que la Grecia de su época es una Grecia en franca decadencia. Él, de hecho, le dedica hay un libro en particular, ahora no recuerdo el número, pero dedica a hacer un análisis sociodemográfico de la crisis en Grecia. O sea, no es una crisis solamente de política, sino que es una crisis sociodemográfica en donde la gente dice no quiere tener hijos y los griegos se pelean entre sí, hay una decadencia moral. Y bueno, él ve una decadencia. Que esa decadencia haya existido o no, bueno, es más debatible, pero claramente los griegos están en una situación vulnerable en donde básicamente los grandes jugadores ahora son extranjeros, macedonios y romanos. Y en definitiva lo que le queda a los griegos es decidir con qué amos se van a quedar. Muy amable. Gracias. Muy fructífera la clase. Bueno, Hasta muchas gracias, luego. Berta, por tu intervención. Vamos a la última de las diapositivas, que vamos a hablar justamente de los últimos 2 años de la guerra. En el año 206, después de haber sido abandonados por los romanos en el 207 y en ese mismo año, en el 206, y habiendo sufrido una nueva invasión de su territorio, los etolios van a finalmente firmar la paz. Recuerden que según el tratado, esto estaba prohibido, es decir, no se podía firmar una paz por separado. Sin embargo, los etolios lo van a hacer. Bueno, los romanos, que no se podían dar este lujo de perder a sus únicos o principales aliados en Grecia, van a van a tomar cartas en el asunto y van a cruzar por primera vez a Grecia con un gran ejército que va a desembarcar, no sabemos bien, pero calculamos que o en fines del 206 o a principios del 205 a.C., van a ser más de 10.000 soldados de infantería y 1.000 caballeros, 1.000 jinetes, un ejército muy considerable para la época. Polibio dice que es la primera vez que los romanos van a llegar a Grecia. Y tenemos que el cónsul de ese periodo, Publio Sempronio, Triditano, va a tratar de convencer a los etolios de retrotraer, por así decir, el acuerdo de paz con Filipo, pero no va a tener éxito. Y mientras las tropas romanas tratan de recuperar algunos puestos fronterizos, en particular la ciudad de Imale, y recuperan la lealtad de de algunos pueblos que se habían vuelto hacia el lado de Filipo, Filipo va a hacer lo propio y va a marchar con su ejército hasta la Iliria romana, y cuando todo parece indicar que va a ocurrir una gran batalla, los acarnanios y los epirotas, los pueblos vecinos a ambos pueblos, van a interceder y van a pedirles que por favor firmen la paz y que se llegue a un acuerdo entre las partes.
Bueno, esto finalmente va a ocurrir, se van a hacer conversaciones de paz y finalmente se va a llegar a un acuerdo que se va a firmar en la ciudad de Fénice, la antigua capital del reino de Pirota. Tito Livio, que es nuestra fuente para este acuerdo, nos va a dar las condiciones de paz que han generado un sinnúmero de discusiones porque muchos autores, entre los que yo me incluyo, consideramos que incluyen falsificaciones, exageraciones y omiten información. Estas condiciones son las siguientes. Convenida la paz en estos términos, por parte del rey suscribieron el tratado el rey de Bitinia, Prusias, aliado de Filipo, y los aqueos, beocios, tesalios, acarnanes y epirotas. Y por la de los romanos, los ilienses, es decir, Troya, esto es sospechoso, los troyanos no habían participado de la guerra, por lo menos no que sepamos, y el rey Átalo, Pléurato, el rey de los ilirios, Nabis, el tirano de los lacedemonios, los eleos, los mesenios y los atenienses. Los atenienses tampoco habían participado de la guerra, con lo cual es raro que hayan sido incluidos. Esto pone en duda muchas veces este acuerdo, o por lo menos que lo que Livio cuenta de él. Todo esto quedó firmado, perdón, quedó consignado por escrito y firmado, estableciéndose una tregua de 2 meses mientras enviaban diputados a Roma para que el pueblo ratificase la paz en estas condiciones. Todas las tribus votaron a favor, las tribus romanas, porque al haberse centrado en África la acción bélica, querían verse libres de cualquier otra guerra. Una vez concluida la paz, Publio Sempronio, el cónsul, marchó a Roma para asumir el consulado. Con esto, en el 205 termina la Primera Guerra Macedónica y con esto también damos por finalizado nuestra parte histórica, que vuelvo a solicitarles disculpas si se ha vuelto un poco denso. Es bastante densa, tiene mucha información, pero nos va a permitir tener una base sólida con la cual en las clases futuras poder discutir más en detalle el trabajo de los historiadores y el trabajo, digamos, más teórico. Así que, bueno, con esto terminamos. No sé si tienen alguna pregunta, nos quedan unos 2 minutos. Bien, bueno, si no hay mayores preguntas o mayores comentarios, podemos dar por finalizada la clase de hoy. Nos veremos el viernes de la semana que viene. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós.